Corporación Inmanente. Presencia internacional en medios. Estamos de vuelta en su programa Desde la Trinchera. Les recordamos que tenemos nuestra página de Facebook donde subiremos mayor información pertinente a este tema. Estamos platicando sobre la solución final y sobre los Einsatzgruppen. Los Einsatzgruppen son muy importantes en esta etapa del Holocausto porque ellos solitos y hasta la conferencia de Wannsee, que es en 1942, ellos, los Einsatzgruppen, se encargan de liquidar a entre 1.5 millones a 2. Ellos solitos los liquidan. Los mataron sin juicio, sin orden de arresto, sin orden de cateo, nada más porque suponían o sospechaban que era judío, llegaban y pum, los mataron. El movimiento, bueno, más bien la forma de trabajar de un Einsatzgruppen era que ellos llegaban a una comunidad, hacían un llamamiento a todos los del pueblo que les dijera: todos los judíos se tienen que presentar aquí a esta hora. Una vez que ellos los reunían y cuando ya tenían las órdenes de Hitler de liquidar a los judíos, a los comisarios políticos y a los líderes del partido, ellos reunían a todos a las personas que iban a liquidar y se las llevaban a las afueras de la ciudad o donde encontraran un lugar. Eso fue en Rusia. En Rusia, Ellos obligaban a los judíos, número uno, a que en la primera horneada cavaran las tumbas, cavaran las fosas comunes. Eran fosas grandísimas, donde entraban 500, 1000, 2000, 5000 personas. Entonces los primeros los obligaban a cavar sus tumbas. Luego, en los primeros tiempos, o sea, en el verano de 1941, ellos llegaban y los fusilaban con todo y todo. O sea, los ponían junto a la zanja, llegaban los Einsatzgruppen y los fusilaban. Con todo y ropa, vestidos, no sabían si tenían o no tenían pertenencias. Los Einsatzgruppen y los Einsatzkommando, como les decimos que eran grupos muy pequeños, ellos llegaban y también, que era algo muy importante, ellos reclutaban a la población local. Los estonios, los letonios, los lituanos, los ucranianos, eran gente que eran sumamente antisemita y ellos daban todo con tal de matar a los judíos. Entonces, en realidad, de los millones de asesinatos que se cometieron por parte de los Einsatzgruppen, 3/4 partes no lo hicieron los alemanes, lo mataron la gente que trabajaba para ellos. Por ejemplo, yo una vez trabajé allá en el extranjero y conocí a un estonio, y entonces él era un chavito, yo tenía como 24 años y él era un chavito de 22, y entonces así de buenas a primeras llega y te dice: yo soy estonio y mis abuelos mataron a 1 millón de judíos. O sea, esa era su carta de presentación y tú decías: ¡wow! Es increíble, ¿no? Pero bueno, ese es un ejemplo de cómo la gente puede ser tan antisemita y están orgullosos de eso, aparte de todo, ¿no? Entonces, una vez que llegaban, liquidaban a la gente, los echaban ahí en las fosas, los enterraban y seguían matando gente. Entonces, Paul Blobel y Otto Rasch, quienes eran líderes de los Einsatzgruppen, se empezaron a dar cuenta de que fusilar a la gente era un método sumamente desagradable y aparte era poco eficiente. ¿Por qué? Gastabas munición a lo bestia, desmoralizabas a tus hombres. Ellos decían que tu hombre sufría más por matar a la gente que aquel al que estaban matando. Y entonces buscan maneras de poder perfeccionar esta matanza de una manera que sea más sencilla. De fusilarlos, pasan a la siguiente etapa, que es ametrallarlos. Los ponen en filita con una ametralladora y ¡fum! Ahí te va. La siguiente etapa, lo que yo sé que después hicieron, fue los ponían en filita y entonces iba pasando un soldado que les daba un culatazo, los iba tirando en la zanja. Y entonces, atrás de ellos, a 5 metros, había 3 o 4 tipos con granadas. Los tiraban en la zanja, aventaban la granada y ¡pum! Ellos decían que esto también era una manera muy... servía para que aparte tuvieran más espacio, pues al volar la granada, hacía de las suyas la granada. La siguiente etapa de las que ellos hicieron fue enterrarlos vivos y aventarles ácido. Y entonces, los Einsatzgruppen se caracterizan por su crueldad. Los hombres, los soldados de los Einsatzgruppen, obviamente, a partir de que matas a 1000 personas, empiezan a perder el juicio, o se vuelven alcohólicos. Y entonces, esto desmoraliza a los hombres, no está teniendo el efecto deseado, que siguen matando a miles y miles de gentes, pero ya no tiene el efecto deseado. Otto Rasch, quien fue uno de los líderes de los Einsatzgruppen, él decía que para que tuviera efecto, para que sirviera estas matanzas en masa,
todos los hombres tenían que participar. Y entonces él era un hombre de los líderes que ponía el ejemplo. Él llegaba, agarraba la pistola y 1, 2, 3, 4, 5, motivaba a sus hombres, a sus oficiales, y ahora sí, iban para adelante. De hecho, Otto Rasch y Otto Ollendorf, ellos participaron en la matanza de Babi Yar. Babi Yar es muy conocida, está allá en Ucrania, está en las afueras de Kiev. Era un barranco. Como un barranco, exactamente. Un barranco natural. Y ahí en Babi Yar, los Einsatzgruppen liquidaron a 32.000 personas en 2 días. Esa es la más grande registrada por los Einsatzgruppen. Sí, algo que es curioso, que finalmente los Einsatzgruppen empezaron a actuar y obviamente todos sabían lo que estaba sucediendo. Todos los soldados regulares habían escuchado rumores de lo que estaba sucediendo, y obviamente también los líderes del ejército regular llegaron con estas ideas, bueno, con estos comentarios, y entonces, aunque oficialmente no era algo cierto, todo el mundo sabía que era cierto, era un rumor, era un secreto a voces, y entonces eso lo único que logró dentro del mismo ejército alemán fue lograr un resentimiento y un odio entre lo que era del ejército regular y un SS. Ya fueras SS, aunque fueras o no a SS-Gruppen, eras un asesino, eras un desgraciado, eres lo peor que lo peor, eres el demonio, etc. Y obviamente entonces, eso, de alguna forma eso tiene que ver con el atentado del 20 de julio. De hecho, las órdenes que tenían el ejército, que donde estuvieran operando los Einsatzgruppen, los Einsatzkommando, el ejército le tenía que dar todas las facilidades, te tenían que dar munición, te tenían que dar los camiones, te tenían que dar todas las facilidades. Y entonces eso, y bien menciona Marco, eso de que nadie sabía no es cierto. Existían muchos hombres que sabían. De hecho, existían unidades de infantería a donde los agarraban de auxiliares. No participaban en los homicidios, pero sí participaban en los arrestos, sí participaban en dirigir a los judíos al punto de ejecución, y entonces los soldados alemanes sí lo sabían. Simplemente, pues no te conviene saberlo, ¿no? Yo creo. Sí, algo también curioso mencionar que cuando están en este momento de deportar a los judíos, obviamente estamos hablando de millones de judíos, o sea, no eran poquitos, eran muchos, y los norteamericanos, los franceses y muchos otros países como que dijeron, no, pues yo la verdad no me quiero meter en esa bronca, y muchos les dieron la espalda. En su momento, que a lo mejor desde el final de la guerra dijeron, ay, los alemanes, sí, pero si hubieras tenido más interés, tú hubieras podido aceptar a 1 o 2 millones de judíos y esos se hubieran salvado. Sí, efectivamente. En esta época de la guerra, como les mencionaba yo, al principio los Einsatzgruppen enterraban los cadáveres con todo y todo. Eventualmente, Adolf Eichmann y Reinhard Heydrich se dan cuenta de que les pueden quitar todo lo que traen encima a los cuerpos. Y entonces, antes de pasar a la ejecución, los desnudan, les quitan todas sus pertenencias, y cuando la guerra comienza a ser desfavorable para las armas alemanas, cuando Himmler se da cuenta de que ya no van a ganar la guerra y que los soldados soviéticos están avanzando y que van a tomar todo el territorio, a ellos les da el sentimiento de que tienen que destruir todas las evidencias. Y entonces se forma un comando especial que se llamaba el MiG-5, y que llevaba una tarea bastante macabra. Ellos, su misión era buscar los antiguos fosos de ejecución, abrirlos, sacar los cadáveres y quemarlos. Entonces, les voy a platicar esto porque así fue. Ellos se dan cuenta de que no es fácil destruir un cuerpo, menos un cuerpo que está viejo o que tiene la cera adiposa. Y entonces buscan 1 y 1000 formas de cómo tratar de destruir esos cuerpos. Les avientan con lanzallamas, les avientan con bombas de fósforo, les avientan bombas explosivas, y se dan cuenta de que nada funciona. Y entonces llegan a la conclusión, o llegan a la idea de que lo que tienen que hacer son unas pilas funerarias gigantes. Con rieles de ferrocarril forman algo similar a un grill, a una parrilla, así en cruz. Y entonces empiezan a mezclar los cadáveres con madera. Pero cuando ellos mezclaban los cadáveres, se dieron cuenta de que tenía su chiste. ¿Cuál era este chiste? Tú tenías que mezclar cadáveres de niños que eran muy chiquitos y que eran flacos con cadáveres de gente que era gorda, porque los gordos, al quemarlos, soltaban la grasa, y esta grasa funcionaba como combustible. Entonces, para ellos llegó a ser una ciencia el poder formar estas pilas funerarias. Sacan los cadáveres, los queman, y lo que sobra de los huesos los trituran y todas las cenizas las echan a los ríos. De hecho, allá en Rusia, la gente que pescaba en los ríos, de repente empiezan a descubrir que en los peces que están pescando vienen pedazos de hueso, vienen anillos, vienen dientes, vienen un montón de cosas así bien macabras. Entonces, obviamente, los rusos
también estaba, independientemente de que ellos sabían, también pues, les empezaron a llegar los restos de todo esto que pasó. Escuché un documental apenas muy interesante, a donde una niña, bueno, una mujer anciana, le dice a su mamá que ella vio cómo ejecutaban a Jean Babillar. Era una niña de 9 o 10 años. Y entonces ella dice que veía cómo jalaban a los judíos y que ella le extrañó mucho el que podía reconocer las maldiciones que decían los que estaban ejecutando a la gente. Y entonces esta niña va y le pregunta a su mamá, oye mamá, ¿por qué puedo entender las maldiciones de los alemanes? Y su mamá le dice, es que no son alemanes, son ucranianos. Entonces, bueno, esto es muy interesante. Pues sí. Sí, digo, es algo duro, pero sí, definitivamente hay que mencionar que mataban niños, ancianos, mujeres, hombres, absolutamente todos. Otra consecuencia directa de estas ejecuciones fue precisamente que la población civil se volvió en contra de los alemanes. Entonces, es decir, la población civil de todos los estados invadidos. Pues si los alemanes hubieran llegado con otra idea no de venir y matar a los judíos y de acabar con la población, sino de venir a liberarte, porque finalmente los campesinos soviéticos no estaban muy contentos de ser parte de la Unión Soviética, los tenían bastante mal, y igual muchos de otros países, y si los alemanes hubieran llegado con otra actitud, muy probablemente esas poblaciones los hubieran apoyado. Pero obviamente al llegar y hacer todas estas atrocidades, lo único que logran es que la población civil se irrite y entonces se empiezan a surgir un montón de movimientos partisanos, que finalmente también a estos movimientos partisanos los atacaban, los mataban y llegaban a pueblitos y decían, a ver, tráiganme a todos los hombres de tal a tal edad porque ellos son partisanos y no me importa si es cierto o no. O sea, también de alguna forma eso contribuyó a estas matanzas, pero la gente estaba resentida y estaba muy molesta y eso fue también causa directa de estas muertes. Para cuando por ahí de finales de 1941, como les mencionaba, están desmoralizándose los hombres de los Einsatzgruppen y de los Sonderkommando, y entonces ellos comienzan a implementar algo que va a tener una consecuencia importante en un futuro. Ellos crean unos camiones de caja cerrada a donde le conectaban el escape a donde estaba la caja, o sea, una caja cerrada. Y entonces, para evitarle el trauma, para minimizar el trauma para aquellos hombres que estaban ejecutando a los judíos, entonces les decían, subían a los judíos al camión y entonces cerraban las puertas y avanzaba 5 kilómetros. De aquí a que llegaban esos 5 kilómetros, para cuando llegaban a vaciar los cuerpos, pues ya estaban todos muertos. Esta tarea de los camiones es una tarea que es difícil. ¿Por qué? Porque dicen que cuando llegaban a su destino final, por lo mismo de que se estaban comenzando a envenenar y asfixiar, los cadáveres como que se aglomeraban, se defecaban, se orinaban, todo lo que tú quieras, y entonces sí funciona, pero no funciona, porque aparte de todo, consume una cantidad bestial de gasolina, ese combustible que es muy importante para los ejércitos que están combatiendo, y entonces se dan cuenta de que sí sirve, pero que necesitan buscar una manera más eficiente de, como nos menciona Marco, hacer más con menos. Bueno, entonces ahorita ya vamos a un corte, nuestro amigo Ricardo nos está pidiendo, regresamos. Corporación Inmanente. Presencia internacional en medios.